el esoterismo, la brujería, como lo quieran llamar ustedes, tiene que ver mucho el estudio del espíritu, del cuerpo y de la mente. En la actualidad, la psicología se dividió del esoterismo, solamente estudiando la mente en la actualidad. Entonces comprendemos que el espíritu tiene una conexión muy esencial para el funcionamiento del cuerpo, ¿no? Y entendemos que el hombre siempre se ha afianzado a la búsqueda de algo paranormal o de algo espiritual, ¿no? A veces para poder encontrar bienestar de salud, bienestar de dinero, bienestar familiar o el éxito, la riqueza, ¿no? Entonces, en la angustia por encontrar estas situaciones, a veces hacen rituales sin su debida sin su debido orden o sus debidos parámetros que tienen que ser utilizados dentro de un ritual. Ajá. Lo que conocemos, disculpa que te lo que conocemos socialmente como venderle tu alma Exacto. al diablo. A veces por la desesperación, porque a veces hay deudas, a veces hay situaciones que ya te están amenazando o te sientes totalmente contra la espada y la pared. Entonces busquemos busquemos vender el alma al diablo, o busquemos invocar a un demonio, o hagamos un ritual para poder encontrar la riqueza o la fortuna, ¿no? Y en la desesperación optamos por hacer rituales sin supervisión, porque todas las cosas que se realizan dentro de la parte espiritual tienen un orden también como en el plano terrenal. Entonces a veces la inexperiencia hace convocar a entidades que tienen letritas pequeñitas abajo, ¿no? el contrato viene con términos y condiciones que no leemos, ¿no? Entonces desatamos fuerzas que no podemos controlar. Por eso el brujo o el hechicero o el satanista está preparado con amuletos, con sellos, con protecciones que permitan lidiar con estas energías, ya que en sí se las puede lidiar, que capaz en otro momento hemos de topar estos temas porque la mente es tan poderosa. Cuando entramos a rituales o convocaciones de sellos, pues lastimablemente y no tenemos un guía espiritual, nos topamos pues con que desatamos a un demonio totalmente sin control. Claro, bueno, yo creo que la primera conclusión a la que podemos llevar y a la que le damos al público es de que, ok, no invitamos a nadie que practique ninguno de estos rituales ni que estudie este tipo de ciencias o artes, pero si hay alguien que bajo su propia responsabilidad quiere hacerlo, debería guiarse o debería buscar la ayuda de alguien que sepa hacer esto. Que tenga la experiencia dentro del campo. Reiteramos, no invitamos a nadie a que practique este tipo de artes, a que se meta en este tipo de prácticas, pero si lo va a hacer bajo su responsabilidad, busque a alguien que sepa al respecto.